Antes de comenzar con el capítulo, quisiera dar un gran agradecimiento al usuario Takeru-senpai, que fue el que me ayudó muchísimo al darme una imagen que usaré en los próximos capítulos. También aprovecho esta oportunidad para darles las gracias a todos por seguir este fanfic como yo lo disfruto haciendo. Y por último, antes de terminar, quisiera dejar en claro que no puedo ir poniendo imágenes en cada capítulo ya que no dispongo de tanto tiempo libre. Les recuerdo que el próximo año entro a la universidad y por eso estoy yendo a clases extra para prepararme. Mis únicos días libres son solo los lunes, los jueves, los sábados y los domingos. No siempre podré responder a sus comentarios por motivos personales, pero deben saber que estoy agradecido con ustedes por todo lo que han hecho para apoyar esta serie. Bueno, ahora sí comenzamos. Fanfic que hubiera pasado si Gohan caía en el mundo de To Love Ru. Capítulo 18. Cuando ya es de mañana, Gohan ya estaba despierto y entrenando en la máquina de gravedad, pero con el doble de peso por saltarse su rutina ayer. En cuanto a Yami, ella ya estaba de camino a la escuela. Los demás se estaban levantando para desayunar y Mikan aprovecha para ver cómo estaban Gohan y Yami, pero ve que ya no estaban y se dispone a buscarlos por la casa para saber si aún seguían ahí. Ella se dirige a la habitación de Gohan porque acababa de recordar de que el efecto del magnetismo te deshacía en la mañana. Al entrar ve a Gohan entrenando en la máquina y esta le llama la atención golpeando la puerta. El Saiyajin se da cuenta de que le estaban llamando, así que se dirige a la puerta sin antes desactivan la máquina. Tras eso Mikan le pregunta en dónde estaba Yami y Gohan responde: se acaba de ir a la escuela. Cuando despertamos ella estaba algo roja y solo se limitó a levantarse e irse a la escuela sin decir nada. Mikan, comprendiendo la situación, piensa: bueno, es bastante normal que se comportase así. Yami admira mucho a Gohan y es de esperarse que sienta algo más que admiración por él. Mientras tanto, Gohan se estaba dirigiendo a la ducha para poder desayunar e irse a la escuela para poder hablar con Yami más detenidamente sobre el asunto de ayer. Al llegar a la escuela, Gohan decide ir a ver a Kotegawa para decirle que el asunto del magnetismo ya acabó, pero sin decirle sobre la historia que le contó Yami anoche. Al llegar al salón donde estaba, ella se le acerca para contárselo. Al terminar, ella se pone contenta de que haya terminado. Mientras se levantaba de su asiento, ella le dice a Gohan que fueran a caminar por la escuela mientras esperaban a la campana. Mientras caminaban, los dos comenzaban a hablar sobre cómo fue su día de ayer y sobre lo mucho que se extrañaban el uno al otro. En eso ellos dos se encuentran con la maestra Mikado, que estaba hablando con Oshizu en una banca. Gohan le saluda a las dos al igual que Kotegawa y estas dos hacen lo mismo. El Saiyajin, al ver a la maestra Mikado, piensa en contarle sobre el así todo de Yami por si le podía ayudar. Tras un breve momento de pensarlo, decide contarle sobre el asunto. El Saiyajin le dice a Kotegawa que tenía que hablar algo importante con la maestra Mikado en privado y ella, curiosa por la propuesta, le pregunta: ¿es algo que tiene mucha importancia? Gohan asiente con la cabeza diciendo: es algo que tiene que ver con Yami, así que necesito cómo solucionar su problema. Kotegawa, sorprendida por haber escuchado que Yami tenía problemas, le pregunta: ¿acaso es algo tan grave que ella no puede solucionar? Gohan solo se limitaba a decirle: es algo que no le puedo contar a nadie. Además, la maestra Mikado sabe algo de su pasado, por lo que podría recibir algo de ayuda por parte de ella. Kotegawa, al escucharlo, se le acerca y le da un beso en la mejilla, y para sorpresa del Saiyajin eso fue inesperado. Tras ese beso, Kotegawa, que estaba ruborizada, le dice a Gohan: por favor, no te metas en algo peligroso. Tras decir esas palabras, el Saiyajin le da una sonrisa con el pulgar arriba diciendo: te prometo que no lo haré. Tras ese momento, Gohan se acerca a Mikado para llamarle la atención y ella le pregunta si algo necesitaba y el Saiyajin, dando un respiro profundo, le dice: quiero que me ayude a encontrar a la madre de Yami, por favor. Tras decir esas palabras, Mikado se lleva una sorpresa para luego ponerse seria y preguntarle a Gohan: ¿cómo sabes eso? Gohan le contesta: me lo contó Yami anoche cuando estábamos unidos de la mano por un efecto de magnetismo que provocó una máquina del ala. Mikado, comprendiendo de que Gohan sabía del pasado de Yami por parte de ella misma, le comenta: pues si me pides eso, me temo que ahora ya no será posible. El Saiyajin, impactado por su respuesta, le pregunta la razón y ella, dando una sonrisa que confundió a Gohan, le dice: es porque ella ya está aquí. Ahora mismo ella se acaba de incorporar en la escuela. Gohan no sabía cómo responder a eso, pero solo podía sentir alivio de saber que la persona que le dio la vida a Yami estaba en la escuela, y más aún saber que estaba viva. Tras eso, el Saiyajin le pide hablar con ella urgentemente por Yami, pero Mikado le detiene diciendo: mejor espera hasta que comience el descanso.
Gohan le iba a preguntar por qué, pero antes de que lo hiciera la campana del inicio de clases había sonado. El Saiyajin sin más remedio tuvo que guardarse sus deseos de por fin poder hablar con ella y esperar al descanso. Al llegar al salón los demás estaban mirando a Gohan con una mirada pícara por lo que pasó ayer en la escuela. El Saiyajin se preguntaba el por qué todos le miraban de esa manera, pero decide ignorar eso y solo se sienta en su pupitre para comenzar la clase. Al llegar el maestro al salón, él da la noticia de que una nueva maestra acababa de llegar a la escuela y que todos fueran amables con ella. El Saiyajin pudo confirmar lo que le había dicho Mikado y al condensar la clase él no podía dejar de pensar en cómo hablar con ella sobre el asunto. Al terminar la clase el Saiyajin va hasta donde su maestro para preguntarle dónde estaba la nueva maestra. El profesor Gohan le dijo dónde la podía encontrar y este le da las gracias para luego salir corriendo en dirección donde estaba ella. Los demás del salón se preguntaban sobre la repentina salida de Gohan al verlo salir corriendo del salón. El Saiyajin mientras corría comenzaba a recordar todo lo que le dijo Yami anoche. Tras un largo rato se encuentra con ella caminando por el pasillo y este le llama la atención mientras estaba alterado. Ella se asusta por la sorpresiva llamada que le acababa de hacer así tirando sus lentes por el descuido. El Saiyajin se da cuenta de su error y se acerca para recogerle los lentes. Ella le da las gracias y se los pone. Cuando lo hace ella ve al Saiyajin parada enfrente de él y le dice, así que tú eres ese chico. El Saiyajin sin pensárselo dos veces le dice, por favor vaya a ver a Yami. Se lo suplico. Tiaryu al escucharlo le contesta, Yami es su nombre actual, ¿cierto? Tú debes de ser Son Gohan. Agradezco mucho el que la hayas cuidado todo este tiempo que estuvo aquí. Pero yo sí quiero verla. Quiero estar con ella otra vez y vivir como antes. Pero al pensar en hablar con ella no encuentro las palabras. Yo la abandoné y eso no lo puedo negar. Gohan sentía lástima por ella al ver que sentía culpa por no estar con Yami para apoyarla. En eso ellos son interrumpidos por el director que dice, profesora Tiaryu. Estoy muy contento de que usted se haya incorporado en nuestra escuela. Si tiene alguna duda sobre esta institución solo pregunte. Gohan, que estaba algo confundido por el comportamiento del director enfrente de la nueva maestra, piensa, me sorprende que el director no esté comportándose como siempre cuando ve a una mujer enfrente de él. Parece que cambió un poco. En eso el director dice, por cierto, ¿qué le pareció su primer día como maestra? Tiaryu le responde, esto es algo nuevo para mí y me cuesta trabajo seguir el ritmo, pero daré lo mejor de mí. El director con una aparente tranquilidad agrega diciendo, la maestra Mikado fue quien la recomendó, así que tengo altas expectativas en usted. Al decir eso Tiaryu le da las gracias, pero en eso el director comenzaba a jadear levemente mientras comenzaba a sudar como si estuviera en una sauna. En eso el director dice, usted sabe cómo educar a nuestros alumnos de la manera correcta. Con ese pecho grande y suave. Tan suave y tan grande. En eso el director comienza a descontrolarse gritando, estoy en llamas. Por favor edúqueme con su gran cuerpo. Tras decir eso el director se quita la ropa en un parpadeo y Gohan al verlo piensa, parece que no ha cambiado en nada el director. Tras eso el Saiyajin toma la mano de Tiaryu y comienza a correr. Los dos corren por el pasillo mientras el director les persigue, lo cual les llama la atención a algunos que estaban por el trayecto. Tiaryu, que estaba siendo jalada por Gohan, le pregunta por qué estaba corriendo del director y el Saiyajin le dice, el director es bastante peligroso cuando se pone con esa personalidad. Además él es catalogado como la mayor amenaza en la escuela. Mientras hablaban Gohan se da cuenta de que llegaron a un camino que no tenía salida, a lo que Gohan le dice a Tiaryu, lamento esto. Ella le pregunta por qué, pero es levantada por él en sus brazos como una princesa. Al hacerlo los dos desaparecen de la vista de todos lo que estaban viendo, lo que causó que todos se preguntaran lo que había pasado. Mientras tanto con Gohan y Tiaryu, el Saiyajin había evitado un problema con el director que podría haber terminado en algo malo. En eso Tiaryu abre los ojos para ver dónde estaba y para su sorpresa ella estaba siendo tomada como una princesa por un estudiante, lo que le hizo avergonzarse mucho y haciendo que se moviese bruscamente. Gohan se percata de eso y le dice que no se moviera mucho. Ella le iba a preguntar tarde por qué, pero luego siente una brisa de viene todo y al mirar a su alrededor se da cuenta de que estaban los dos suspendidos en el aire. Ella se asusta bastante como para gritar y comenzar a moverse bruscamente. Gohan se da cuenta de que no se calmaría hasta que bajasen los dos, así que decide bajar hasta el suelo. Al llegar al suelo Gohan la pone en pie nuevamente para que se sintiera más tranquila.
Ella por otra parte apenas podía mantenerse en pie por el shock que acababa de sufrir a causa de lo que experimentó hace poco. En eso Gohan la sujeta para que no se cayera y le pide disculpas por lo repentino que fue eso. Ella escuchándolo dice que no había problema y poco después ella recobra el conocimiento y le pregunta sobre lo que había hecho y él responde, solo me teletransporté hasta arriba y me mantuve en el cielo hasta que usted abriera los ojos. Ella impresionada por lo que explicó le pregunta, ¿de qué raza eres? Simplemente es increíble el que hicieras todo eso muy rápido. Gohan rascándose la cabeza mientras sonreía le dice, soy un Saiyajin. Ella al escucharlo le pregunta, ¿un Saiyajin? ¿Qué es un Saiyajin? Nunca antes había escuchado de ellos. Gohan comprendiendo que ella no sabía sobre él y su historia le dice, es una muy larga historia pero se la contaré después de clases para tener tiempo de sobra. Ella termina aceptando su condición y en eso Gohan le dice, creo que es hora de que hable con Yami. Tiaryu se pone incómoda al escucharlo y le dice a Gohan, aún creo que es muy pronto. Además no sé cómo hablarle cuando me toque hablar con ella. El Saiyajin dando un suspiro le dice, pues será mejor que se le ocurra algo ahora mismo. Tras decir eso el Saiyajin se aleja del lugar caminado mientras deja a Tiaryu en el lugar. Ella no sabía por qué dijo eso pero luego al darse la vuelta se encuentra con Yami de frente. Ella se queda mirándola un rato mientras dice el verdadero nombre de Yami, Iri. Al decirlo Gohan escucha ese nombre lo que le llamó la atención y decide ir a escuchar la conversación de ellas dos para ver cómo su reencuentro. Al estar en el lugar ve a Yami dándole la espalda a Tiaryu. Él se preguntaba si ya habían hablado pero Tiaryu en ese momento dice, ha pasado un tiempo. Me alegro que estés bien Iri. Yami aún dándole la espalda le dice, yo ya no soy la persona que era antes. Ahora soy Yami. Tiaryu estaba incómoda por ese momento entre ellas dos lo que produjo un incómodo silencio. Ella para no incomodar más el asunto dice, ¿aún estás molesta conmigo no? Por abandonarte. La organización me vio como un obstáculo y trató de eliminarme. Tenía planeado llevarte conmigo y huir pero ellos anticiparon que haría eso. Lo mejor que pude hacer fue salvar mi propia vida. Traté de buscarte luego pero supe que la organización había sido destruida. Escuché los rumores de la oscuridad dorada. Cuando los escuché supe inmediatamente que se trataba de ti. No lo quería creer pero resultó ser cierto. La alegre y amable chica que eras antes se había convertido en alguien fría. Lamento mucho por toda la desesperación que tuviste que pasar. En verdad lo lamento. Tras decir todo eso ella comienza a llorar y en eso Gohan que estaba viendo se sentía bastante mal por el momento que estaban pasando ellas dos. Luego de un breve momento Tiaryu se calma para luego escuchar a Yami decir, todo eso ya está en el pasado. Tus disculpas no me darán un nuevo comienzo en la vida. Ni tampoco renunciaré a mi identidad de oscuridad dorada. Pero solo te diré una sola cosa. Luego de eso ella se da la vuelta para mirarla de frente y decirle, me alegra de que estés viva. Tiar. Al decirlo Tiaryu no podía contener su llanto y solo dejó salir lágrimas mientras trataba de limpiárselas. Gohan mientras observaba se calmó al ver el resultado y en eso él pensaba, puede que ahora no se hablen pero con el tiempo seguro que volverán a ser una familia. En eso Mikado aparece detrás de Gohan diciéndole, parece que esas dos tienen culpa la una con la otra por lo que pasó hace años. El Saiyajin dándose cuenta de que Mikado estaba con él dice, podría ser. Pero con el tiempo ese resentimiento y culpabilidad desaparecerán. Por ahora solo queda rezar y no forzar las cosas. Tras decir eso ella se dirige hasta donde estaba Tiaryu para consolarla y en eso ellas dos eran observadas por Mea que estaba en el segundo piso de la escuela. Luego de ese suceso Gohan se vuelve hasta su salón ya que había tocado la campana de la escuela. Al terminar las clases Gohan se dirige hasta donde estaba Tiaryu ya que le prometió decirle quién era. Al llegar al salón él la encuentra sola y decide entrar. Al entrar este le saluda diciéndole que venía por lo que le prometió hace un rato. Ella recuerda eso y le dice que se había olvidado pero que aún así quería hablar. Tiaryu sentándose sobre un escritorio de un alumno y Gohan en la pizarra le dice, para comenzar primero debes saber que no soy de este mundo. Tiaryu haciendo caso a eso le dice, ya sé sobre eso. Mikado me lo contó mientras veníamos de camino a la Tierra. Gohan relajándose un poco por saber que podía omitir esa parte continúa con la explicación. Para comenzar tú me preguntaste lo que era un Saiyajin. ¿Estoy en lo cierto? Ella asiente con la cabeza con una expresión de estar interesada en la información que venía. Gohan retomando la palabra continúa diciendo, pues los Saiyajin son una raza guerrera de grandes poderes para el combate.
Antes nosotros éramos seres de gran poder destructivo y éramos los más poderosos del universo. Pero todo cambió cuando un malvado emperador llamado Freezer se apoderó de nosotros. Ese ser era inmensamente poderoso, capaz de aniquilar planetas a su antojo con su propio poder con solo alzar un dedo. Tiaryu estaba muy interesada y entusiasmada por la historia que le estaba contando Gohan. El Saiyajin continuaba explicándole diciendo, al gobernar a los Saiyajin él nos proporcionó un gran arsenal de armadura y transporte para poder viajar a otros planetas y conquistarlos en su nombre. Pero un día él los traicionó acabando con la mayoría de los Saiyajin junto con su planeta. Tiaryu en esa parte ella se quedó callada e impactada por la brutalidad que mostró Freezer ante los Saiyajin. En eso Gohan continuaba diciendo, de esa catástrofe solo unos pocos sobrevivieron al estar fuera del planeta. Mi padre, el príncipe y su hermano son los que actualmente siguen vivos. Tiaryu en esa le entró curiosidad al escuchar que el padre de Gohan era uno de los supervivientes de esa catástrofe. Ella interesada por eso le pregunta, ¿y entonces tú también eres un Saiyajin como tu padre? Gohan le contesta, en parte soy Saiyajin. Ella intrigada por esa parte le pregunta a qué se refería y él responde, soy mitad humano por parte de mi madre y mitad Saiyajin por parte de mi padre. Al ser un híbrido en ambas mitades mi potencial de pelea es increíblemente más grande que la de mi padre y los demás. Gracias a ese potencial pude proteger a la Tierra algunas veces, pero a causa de mi confianza también sufrieron mis amigos. La conversación se prolongaba por varios minutos y luego el Saiyajin llega a la parte donde su padre se enfrentaba a Freezer. En esa parte le explica sobre los distintos guerreros a los que se enfrentaron y sobre la pelea final contra Freezer y su padre. Tiaryu estaba tan impresionada por cada cosa que le contaba que no podía decir nada. El Saiyajin continúa explicando sobre la transformación del Super Saiyajin y sobre las posteriores peleas hasta llegar a su pelea contra Cell. Al llegar a esa parte Gohan se pone serio mientras mira hacia abajo diciendo, a partir de ahora sabrás cómo llegué hasta aquí. Ella se no podía esperar para saber el cómo llegó hasta aquí así que le pide que se lo contara. El Saiyajin haciendo caso comienza a contar diciendo, cuando me enfrenté a Cell por primera vez uno era apenas un niño de 11 años. Todos tenían sus esperanzas en mí ya que durante mi entrenamiento con mi padre en la habitación del tiempo superé sus poderes. En ese entonces no sabía cómo pelear contra un adversario que tenía ahí intenciones de matarme. Pero llegué a un punto donde él comenzó a golpear a todos mis amigos mientras yo solo podía mirar. Tras eso la cabeza de 16 aparece enfrente de mí y me dice que protegiera todo lo que él una vez amó. Al decir sus últimas palabras él fue aplastado por Cell. El Saiyajin mientras decía eso le entraba un sentimiento todo de frustración mientras apretaba los puños. En eso Tiaryu que estaba muy atenta a su historia sentía pena por él y veía en él que su infancia era más dura que la de Yami. Gohan retomando la palabra sigue diciendo, al ver cómo asesinaba a alguien enfrente mío mientras mi incompetencia no me dejaba actuar estallé en un grito de ira sacando todo mi poder que tenía escondido. Cuando lo hice solo tenía un solo deseo en mi cabeza. Hacer sufrir a ese maldito asesino por todas las vidas que se llevó. Pero nuevamente mi exceso de confianza hizo que salieran mal las cosas. Como último recurso Cell decidió autodestruirse junto con el planeta. Mientras decía eso el Saiyajin comenzaba a aguantar las ganas de llorar y Tiaryu se dio cuenta de eso por lo que sentía un pesar al ver las expresiones de Gohan. El Saiyajin retomando nuevamente la palabra dice, yo no podía hacer nada contra eso pero mi padre otra vez tuvo que dar su vida para que todos estuviésemos a salvo. Él se teletransportó hasta un lugar lejano donde la explosión no le hiciera nada a la Tierra. Pensamos que aquello había terminado mientras que sentíamos el pesar de haber perdido a mi padre, que era el más apreciado por todos. Yo solo podía sentir culpa por mi exceso de confianza. Pero nos equivocamos al pensar que todo terminó. Cell había sobrevivido a la explosión que él mismo provocó haciéndose más fuerte gracias a las células de Saiyajin que tenía. Tiaryu tenía curiosidad por escuchar sobre las células Saiyajin. Ella le pregunta a Gohan sobre las células Saiyajin y él calmándose le dice, una de nuestras mayores características como guerreros es que al recibir un gran ataque o estar en un estado cercano a la muerte y luego recuperarnos aumentamos muchísimo nuestro poder. Ella aún asombrada por esa información no podía dejar de pensar en lo terrorífico que podría ser Gohan como enemigo. Tras decir eso el Saiyajin retoma la explicación diciendo, como decía. Al volver Cell a la Tierra recibí un ataque que me dejó un brazo inutilizable. Pensé que estábamos perdidos por ese incidente pero aún así no me había dado por vencido.
Puse casi todo mi poder en lo último ataque pero Cell sin esfuerzo estaba ganándome. Estaba a punto de perder pero mi padre del otro mundo me dio fuerzas para lanzar hasta la más pequeña parte de mi energía así logrando acabar con él. Pero usé tanto poder que terminé creando una fractura espacio-temporal y siendo absorbido por esta. Tiaryu interrumpiendo le dice, ¿entonces así fue como llegaste? Gohan asiente con la cabeza diciendo, al ser absorbido pensé que me tocaba morir a mí así que lo acepté. Pero dentro de esa fractura había recuperado mi poder de golpe. También vi una luz y al atravesar la vida este mundo. Claro que al recibir esa gran sobrecarga de energía por recuperar mis poderes pese a mi estado me desmayé. Y el resto se lo puedes preguntas a mis amigos. Tras decir eso Tiaryu sentía mucha lástima por eso pero luego le surgió una gran duda. Ella veía que Gohan tenía más de 11 años lo que le hizo preguntarle al respecto. Es Saiyajin dando una leve sonrisa le cuenta lo que pasó después sobre la llegada de su padre a este mundo y sobre su entrenamiento con los dioses para adquirir el poder mismo. Ella no tenía palabras para expresar y al mismo tiempo no lo podía creer. Pero ella le pregunta sobre su padre. El Saiyajin recordándolo le dice, olvide decir que en mi mundo existen esferas mágicas que son las esferas del dragón. Al reunir las 7 y decir el conjuro un gran dragón aparecerá para cumplirte cualquier deseo que quieras. Incluso puede revivir a la gente que ha muerto devolviéndole su alma a su cuerpo. Tras decir todo eso ella no podía creer lo que tenía enfrente de ella. Un joven de 16 años que tenía el poder para aniquilar galaxias a su antojo. Pero que también tenía un corazón puro y justo. Amable y que se preocupa por los demás. Con todo eso ella comprendía por fin por qué Yami sentía tanta admiración hacia él. Gohan al contarle todo eso le dice, puede que no me creas por todo lo que te conté. Pero es la verdad. Y si no me crees puedo mostrarte mi poder si quieres. Ella alza la mano en señal de que se detuviera. Tiaryu levantándose de la mesa en la cual estaba sentada le dice, no necesitas probarlo. El que Yami te admire y que Mikado haya hablado de ti mucho es señal de que eres alguien de temer si eres un enemigo. Gohan al escucharla sonríe sarcásticamente mientras dice, por favor no diga eso. Me hace sentir como si fuera alguien malvado. Tiaryu se ríe por ese comentario lo que al Saiyajin le dio curiosidad. Ella al terminar se disculpa y le dice, veo que eres alguien en el que puedo confiarle todo. Espero que cuides de Yami a partir de ahora. El Saiyajin levantando el pulgar mientras le da una sonrisa le dice, lo juro por mi vida. Tras eso Rito y los demás abren la puerta del salón y saludan a Gohan que estaba con la maestra. En eso Rito le pregunta, ¿estaban hablando de Yami? Tiaryu al escucharlo le pregunta cómo sabía eso y Rito le dice, Momo me lo contó esta mañana así que sé sobre la situación. También vida como la maestra Tiaryu y Yami hablaban hace unas horas. Gohan comprende que Rito ya sabía sobre ese asunto y se calma. En eso Nana interrumpe diciendo, por cierto hoy iremos hasta la casa de Mea para poder conocer su casa. Aún es muy temprano así que pensé que podríamos ir. Gohan se decide por ir a visitarla ya que veía esa oportunidad para confirmar de que Mea ya no tenía intenciones contra Rito. El Saiyajin se despide de Tiaryu para luego dirigirse con los demás hasta la casa de Mea. Al llegar al lugar se encuentran con Mea en la esquina de la cuadra esperándolos. Ella se da cuenta y le saluda diciendo que su casa era aquella que estaba apuntando con el dedo. Todos se asombran por lo lujosa que se veía su casa, que era en realidad un departamento muy amplio. Al entrar todos se dan cuenta de que era bastante amplia pero no tenía nada. Mikan que estaba con ellos le pregunta si no se sentía incómoda al tener que vivir sola y Mea responde, he vivido sola desde hace mucho tiempo así que ya estoy acostumbrada. Nana mientras tanto pensaba, oí que Mea tenía una hermana mayor. ¿Acaso no viviendas juntas? Tras pensar en eso le viene una idea a la cabeza la cual es ir de compras. Nana llamando la atención de todos les da la idea para remodelar la casa de Mea. A los demás les fascina la idea de amueblar la casa de Mea pero de un momento a otro recuerdan de que nadie tenía tanto ciento como para comprar todo eso. Mientras pensaban en cómo comprar las cosas, Gohan recuerda la bolsa que le dio Whis y pensó en usarla otra vez. El Saiyajin les da la noticia diciendo, yo puedo solucionar el problema financiero. Los demás le miran con una expresión en sus rostros que mostraba duda. El Saiyajin sacando una bolsa de tela de su bolsillo les dice, puedo pagar todo eso sin problema. Cuando estaba entrenando con los dioses mi maestro me dio esta bolsa y dijo que era un pequeño obsequio de su parte por completar el entrenamiento más difícil. Pero siendo honesto este pequeño regalo es demasiado. A pesar de su tamaño esta bolsa parece almacenar bastante.
Rito y Nana quedaron con la boca abierta al saber que Gohan tenía un tesoro de los dioses en su poder. En cambio las demás no se alteraron tanto al saber de lo que era capaz Gohan. Mea por su parte no le toma importancia al hecho de tener un gran tesoro, pero sí el que Gohan haya sido entrenado por seres divinos. Al rato todos deciden salir para poder remodelar la casa de Mea. Tras unas horas de estar en el centro comercial, Gohan usa una habilidad para abrir un espacio para guardar todo lo que consiguieron durante el día. Luego de que todos ya habían conseguido las cosas, deciden irse del lugar mientras que todos los gerentes de las tiendas a las cuales habían comprado se despedían de ellos mientras tenían una gran sonrisa en sus rostros. Rito mirando hacia atrás piensa en cuánto valían las monedas de Gohan, ya que solo usaron una y con eso les dio más que suficiente para obtener lo que necesitaban. Al llegar a la casa de Mea, Gohan alza la mano para abrir el espacio. Mea, que estaba presente, veía lo que hacía Gohan y eso le dio una gran sorpresa al ver que podía abrir portales de manera natural. El Saiyajin saca todas las cosas una por una para no causar desorden. Al terminar, Mea les da las gracias por hacer eso por ella. Gohan sonriéndole le dice: yo hago cualquier cosa con tal de que mis amigos estén felices. En eso una voz misteriosa se escucha entre todos los presentes diciendo: hola Gohan. Hace mucho que no te hablaba, hijo. Todos se preguntaban de quién era esa voz mientras miraban por todos lados con el propósito de encontrar a esa persona. El Saiyajin al escuchar la voz la reconoció de alguien muy familiar. Gohan, alegrándose muchísimo por escuchar esa voz en voz alta, dice: ¿eres tu papá? ¿En verdad eres tú? Los demás, al escuchar de parte de Gohan que el hombre que había hablado era su padre, se llevan una sorpresa. Nana estaba muy impresionada por ese suceso que estaba pasando enfrente de ella y por la intriga del momento le pregunta a Gohan: oye Gohan, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? ¿Acaso es el señor Goku el que acaba de hablar? Gohan asiente muy alegre por su pregunta. El Saiyajin le pregunta a Goku por qué le llamaba y él le responde: es porque dentro de unos días se celebrará un torneo de artes marciales en la Tierra. Así que quería que vinieras para que participaras. Además, Vegeta y yo hemos estado entrenando a diario con Whis para alcanzar el poder divino. Gracias a su duro entrenamiento ya podemos dominar el Super Saiyajin Dios. Aunque aún hay un gran desgaste de energía. Gohan se impresiona de que su padre pudiera llegar al mundo en el que él estaba, así que decide preguntarle si él y Vegeta participarán en el torneo. Goku responde: por supuesto que lo haré. Además, luego del torneo me gustaría tener una batalla contigo para ver nuestra diferencia de poder. El Saiyajin acepta el reto de luchar contra su padre y Goku agrega algo más diciendo: por cierto, se suponía que el torneo sería dentro de unos meses, pero por alguna razón fue adelantado. Así que será mejor que te prepares porque lo voy a dar todo en el torneo. Gohan, emocionado por eso, le dice que estará esperando con ansias el torneo. Tras decir eso, Whis les interrumpe diciendo: Goku, será mejor que te apresures. El señor Bills está impaciente por ir a la Tierra, así que termina rápido. Luego de eso, Goku se despide de Gohan para luego cortar la comunicación. El Saiyajin estaba muy entusiasmado por ese momento, mientras que los demás se preguntaban lo que era ese torneo. Momo estaba algo curioso por ese torneo y decide preguntarle sobre eso. Gohan, respondiendo a su pregunta, le dice: es un lugar y fecha donde los peleadores de todo el mundo y las edades se reúnen para competir por ser el mejor peleador del mundo. Momo, intrigado por eso, pensaba que si ese evento se celebraba en el mundo de Gohan, entonces se verían peleadores con un enorme poder. Gohan se queda pensando un poco sobre qué hacer ese día y piensa en invitar a todos sus amigos al torneo para que pudieran experimentar y ver lo que significa estar en un torneo en su mundo. Él les da la invitación para que fueran todos a los que estaban presentes. Lala, Mea y Yami aceptan inmediatamente su propuesta, pero Rito y las demás se lo piensan un poco, ya que ellos irían a un mundo al cual ellos no pertenecen. Mientras pensaban, Nana levanta la mano diciendo que aceptaba la invitación de ir al torneo. Los demás le preguntan si estaba segura y ella les contesta: si Mea va, yo también voy. Además, me parece interesante el ver qué tan fuerte es Gohan ahora. Los demás le dan la razón por su segundo punto y además tenían curiosidad por ver cómo era el lugar de donde venía Gohan y qué tan fuerte era. Al cabo de unos momentos, Rito, Momo y Mikan terminan aceptando. Gohan se pone muy feliz de que ellos terminaran aceptando su invitación y les dice: también pueden invitar a sus demás amigos para que también puedan disfrutar de este viaje. Todos aceptan su condición de llevar a los demás de viaje. El Saiyajin les dice que les dirá cuándo será el torneo mañana para que se preparen de antemano.
Tras ese momento que todos deciden irse ya que era tarde y estaba por anochecer. Gohan se despide de Mea con una sonrisa para luego estar fuera y despedirse de Yami de la misma forma. Todos se van a casa luego de eso y en eso Gohan pensaba en aumentar varias veces su nivel de entrenamiento para superar su límite. Al llegar a casa Gohan le habla a Lala para pedirle que mejorara la máquina de gran edad. Ella con alegre sonrisa le dice, con gusto te mejoraré la máquina. Pero si quieres que sea realmente potente necesitaré un material muy difícil de conseguir. Gohan feliz de que aceptara le dice que hará lo posible para conseguir ese material, lo que hace que Lala se queda más tranquila. Ella juntando las manos en señal de pedirle un favor le dice, pues bien. Lo que hace falta es que traigas un fragmento de la estructura del sol. Gohan sorprendido por eso le pregunta para qué lo necesitaba y ella sonriéndole todavía mientras estaba entusiasmada le dice, el sol es una enorme roca hueca que su interior produce combustible a base de fusión. Debes saber que ese material debe de ser realmente duro y resistente como para soportar una gran cantidad de radiación y calor además de mantener su forma a pesar de estar en un gran campo donde la gravedad es miles de veces mayor a la de la Tierra. Gohan comprendiendo la razón del porqué de ese material, él se disponer a salir inmediatamente a la entrada de la casa para luego detenerse y decir, ahora vuelo. Tras decir eso él se convierte el Super Saiyajin Blue para luego desaparecer de la vista de ellos haciendo que estos se sorprendan y se preocupen mucho de él. Luego de unos segundos Gohan aparece nuevamente pero con casi toda su ropa desparecida por el excesivo calor al que se expuso. Los demás le preguntaron si estaba bien de manera muy impactada y el Saiyajin les da una sonrisa y les dice, descuiden, aún estoy bien. Solo me queme un poco pero no es para tanto. Tras decir eso el Saiyajin comienza a emitir una ligera luz azul mientras cierra los ojos. Mientras lo hacía él comenzaba a desaparecer toda señal de estar quemado mientras su ropa resta siendo reconstruida de poco a poco. Los demás al ver lo que hacía no se impresionaron tanto ya que esperaban de que Gohan hiciera ese tipo de cosas. Al terminar Gohan le da la muestra a Lala y esta se pone contente para luego decirle, mañana estará lista la máquina así que espera con ansias. Gohan satisfecho con esto le contesta, lamento que tengas que hacer esto. Me siento que estoy abusando de tu amabilidad. Ella se sentía apenada por ese comentario y le dice que no se preocupase por eso. Luego de eso todos entran a la casa para cenar y Gohan por su parte estaba muy emocionado por saber que podía volver a ver a sus amigos y saber que su padre y Vegeta se están haciendo más fuertes. Luego de camino a su habitación Lala le dice a Gohan, la máquina estará lista mañana por la tarde. Así que no te preocupes de no poder entrenar mañana. El Saiyajin se sentía aliviado por eso y solo podía esperar hasta que el torneo comenzase.